Gracias, Calu. Pues nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por su paciencia, gracias por su constancia, por estar aquí, por la confianza que tienen tanto en intelectuales teístas como en Fe Razonable. Es un gusto realmente poder estar participando de esto. Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar la sesión del día de hoy. Señor Dios y Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos a través de estos medios electrónicos, Señor, medios que tú de alguna manera has provisto, para que podamos exponer de tu palabra, aprender de tu palabra, Señor, empaparnos de tu palabra y aparte también, Señor, poder convivir como hermanos en Cristo que somos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, Señor, que puedas exponer estos temas que puedan ser de bendición para mis hermanos y poder tener claro un punto más para poder defender lo que nosotros creemos y no depender de rumores y cuestiones así, chismes que de repente se levantan contra nuestra fe. Te pido por las personas que van a estar presentes, así como las personas que posteriormente estarán viendo este video, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, pues como dijeron por ahí ya, estamos ya en la penúltima, bueno, sí es la penúltima sesión regular. Nos queda una sesión más, que sería el próximo viernes, y la última cápsula, que estaríamos viendo el martes 6. Entonces vamos a empezar, déjenme compartir, esperando no tener problemas con mi computadora. Ahí estamos. Ok, bueno, pues como ya saben, este tipo de actividad estará representada por intelectuales teístas y por Fe Razonable Capítulo Salamanca. Y estamos en lo que es el estudio de introducción a la apologética cristiana. Bienvenidos todos. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema bastante interesante. Es un tema modular en lo que viene a ser la fe cristiana. Es realmente el centro, es realmente la base de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. Para todos nosotros conocemos el tema de la resurrección, lo hemos visto, lo hemos estudiado e invariablemente lo hemos hecho a través de lo que es la Biblia. Como hemos comentado también, muchas veces las personas que no comparten nuestra creencia, una de las cosas que siempre van a atacar invariablemente es que precisamente basamos todo en la Biblia y a la Biblia no le dan ningún reconocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a ver el tema de la resurrección, pero viendo cuestiones históricas, cuestiones no tan, obviamente vamos a ver cuestiones apegadas a lo que es la Biblia, vamos a usar la Biblia como documento histórico, pero vamos a ver algunas cuestiones que nos permiten ver cómo la resurrección no es nada más una cuestión de una fe ciega, es cuestión de poder analizar las evidencias que hay en diferentes rubros para poder llegar a una conclusión. Ese es el propósito que tenemos el día de hoy. Y empezamos con este versículo. Quienes tienen ahí sus lecturas, vieron que también empezábamos con este versículo porque a final de cuentas esto resume la importancia precisamente de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquí se resume todo. Si desde un principio, desde el año 0, por llamarlo así, si hubiera podido demostrar que Cristo no resucitó, el cristianismo no hubiera podido seguir adelante, porque definitivamente lo que es la médula, el punto medular de nuestra fe es justamente la resurrección. Ahora, eso es lo que le da importancia a este tema. Como nos dice aquí, dice, la mejor apologética y la apuesta más segura para un debate es la resurrección. ¿Por qué estamos diciendo esto? Esto tiene su razón de ser. Si la resurrección es verdad, como dice aquí, esto va a demostrar lo que es la singularidad del cristianismo sobre todas las religiones. Muchas veces nos encontramos nosotros con el famoso, cuando nos dicen que ¿por qué tu religión es mejor? ¿Por qué el cristianismo es mejor que otras religiones? Realmente si la resurrección es verdad, digo, aquí lo estamos poniendo como un sí.
para considerarlo como una opción, pero para que veamos el nivel de poder que tiene el demostrar la veracidad de la resurrección. Si podemos demostrar que la resurrección es verdad, obviamente el cristianismo está sobre todas las religiones. Si el cristianismo es verdad, eso va a excluir a todas las demás verdades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una de las elementos que dice el cristianismo, que es la verdad, y fuera de esta verdad no hay otra. Entonces, demostrando que el cristianismo es verdad, demostrando su base, que es la resurrección, que es verdad, entonces ya con eso podemos excluir cualquier otra verdad que pudiera haber por ahí. Este es un dicho de un señor Frank Turek. No lo alcanzo yo a ver bien por lo que me aparece aquí, pero dice, lamentablemente la gente no está en búsqueda de la verdad, están en una búsqueda de la felicidad y van a creer lo que piensen que va a hacerlos felices. El problema es que a corto plazo puedes hacer muchas tonterías y cosas pecaminosas que te harán feliz, pero a largo plazo es un desastre. La única manera de obtener la máxima satisfacción y felicidad es ir directamente a través de la verdad, y Jesús es la verdad. Esto lo dijo Frank Turek. Entonces es un dicho con el que queríamos también empezar para que viéramos la importancia también de lo que es conocer esta verdad, y el detalle de que la gente realmente no busca la verdad, muchas veces busca su propia felicidad, su propia satisfacción, sus propios medios. Entonces es con lo que estamos muchas veces ahí peleando, vamos a decirlo así. El cristianismo no es un código de vida o una filosofía de religión, más bien está arraigado a eventos reales de la historia. Es lo que comentábamos ahorita en un principio. Si bien es cierto que la Biblia nos dice de la resurrección y que tenemos una postura de cierto nivel de fe, también nuestra fe no es una fe ciega. Esto está basado en eventos reales de la historia. Para algunas personas, como dice aquí, esto es escandaloso porque significa que la verdad del cristianismo está ligada a la verdad de ciertos hechos históricos, de modo que si estos hechos se refutaran, también lo haría el cristianismo, que es lo que hemos estado platicando. Pero al mismo tiempo, esto hace que el cristianismo sea único, porque a diferencia de la mayoría de las otras religiones del mundo, ahora tenemos un medio de verificar su verdad mediante evidencia histórica. Esto lo dijo el señor William Lane Craig, que es precisamente quien está a la cabeza de todo lo que es el Ministerio de Fe Razonable, y es uno de los enunciados que él hace. Y esto es importante porque precisamente el título de este ministerio, Fe Razonable, es que todo lo que nosotros creemos no es una fe ciega, sino es una fe que podemos corroborar inclusive a través de otros medios, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Okay, ahora, para poder ver la resurrección como un hecho histórico, quienes tuvieron la oportunidad de hacer sus lecturas, a lo mejor van a ver esto como repetitivo, pero les va a servir como para repasar un poquito estos términos. Básicamente lo vamos a poner en 3 puntos. El primero es que Jesús muere crucificado. Entonces, la idea es ver la evidencia histórica que nos permite saber que Jesús va a morir crucificado, o más dicho, que Jesús murió crucificado. Sabemos que hay otras ideas, otras teorías por ahí, algunas más salidas que otras. Vamos a platicar un poquito de ellas también. Pero a final de cuentas, el primer punto que tenemos que demostrar como hecho histórico es que Jesús muere crucificado. Eso sería lo primero que tendríamos que demostrar. La segunda es que Jesús es sepultado. Entonces, ya una vez que podamos demostrar que Jesús murió crucificado, hay que demostrar de manera histórica o de manera evidencial que Jesús fue sepultado. Y la tercera es que Jesús aparece con vida. Aquí quiero llamar su atención a un detalle. En este tipo de análisis no se va a decir Jesús resucitó. ¿Por qué no se dice eso? No se dice eso porque eso es una cuestión filosófica, vamos a decirlo así, una cuestión religiosa, y es cuando nos empiezan a decir, nada, lo que pasa es que esto es filosofía, esto es religión. Sin embargo, aquí estamos, acuérdense, buscando evidencia.
A la hora que nosotros podemos demostrar que Jesús apareció con vida después de haber sido crucificado y sepultado, obviamente eso nos conduce a la resurrección. Pero lo tenemos que ver como esto, como que Jesús aparece con vida después de haber sido crucificado, de haber muerto crucificado, después de haber sido sepultado, Jesús aparece con vida. Entonces son los tres puntos que vamos a buscar tener evidencia para poderlos demostrar históricamente, y que esto no justifique, sino demuestre lo que es la resurrección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gary Habermas es un profesor estudioso que estuvo haciendo un estudio muy completo sobre el tema de la resurrección. Él empezó a recopilar evidencia de aquí y de allá, estudios, trabajos académicos y mucha información, no nada más de la Biblia, sino información fuera de la Biblia que apuntara a la resurrección. Hizo un trabajo muy intenso y esto lo hizo entre 1975 y 2003. Estamos hablando de más de 30 años que estuvo este señor ahí investigando, reuniendo evidencia, hablando con expertos, y no nada más con gente de la fe cristiana, hablando con expertos que inclusive se consideraban a sí mismos ateos o simples historiadores que no tenían nada que ver con la religión cristiana o con el cristianismo. Entonces, es un trabajo de investigación muy fuerte, muy pesado, que existe. Este amigo tiene varios libros, tiene mucha información, y de hecho, como les comenté por ahí en alguna de los chats, al final de esta sesión vamos a tener un par de sorpresitas relacionadas con Gary Habermas, con documentación de este amigo, para que puedan fortalecer un poquito más su biblioteca, pero eso lo vemos al final. Ok. En su libro, El Jesús resucitado y la esperanza futura, Habermas se pone a ver que prácticamente todos los académicos de todo el espectro ideológico, les digo, no nada más se basó en los cristianos, sino fue desde liberales hasta conservadores de la Biblia, están de acuerdo en unos puntos que vamos a ver ahorita, que son concernientes a Jesús y al cristianismo, que estos puntos son hechos históricos reales. Toda esta información la vamos a estar viendo basados en un libro que se llama Evidencia a favor del Jesús histórico, y esto que vamos a estar viendo está en las páginas, la página 53 y luego de la página 60 a la 74, está toda esta información. Y tomen nota de esto. Bueno, van a tener, como les digo, como siempre, lo que son las filminas para que les sirva de recordatorio, pero en este libro podemos encontrar mucha de la información que vamos a estar viendo aquí, mucho más a detalle. Aquí, por efectos del tiempo y demás, pues obviamente no podemos profundizar mucho, pero en ese libro vamos a encontrar mucha más información. Ahora, el señor Habermas nos habla de 12 hechos históricos. Son 12 hechos históricos que son demostrados, vaya, valiendo la redundancia, históricamente. El primero de ellos es que Jesús murió por crucifixión romana. Entonces aquí ya nos tendríamos que ver la evidencia que hay de lo que es la crucifixión, la evidencia que hay de lo que pasaban las personas que eran crucificadas, de que prácticamente es imposible que hubieran sido, que hubieran sobrevivido a este tipo de situación. Entonces el primer hecho histórico es Jesús murió por crucifixión romana. La segunda, fue enterrado, sepultado, muy probablemente en una tumba privada. Entonces aquí otra vez vemos más o menos lo que ya estábamos platicando en un principio. Jesús muere, Jesús es sepultado. Poco después, los discípulos fueron desanimados, desconsolados y abatidos y perdieron toda esperanza. Esto lo podemos ver también en la Biblia. Vemos de que todos los discípulos, después de que esto sucedió, después de la crucifixión y la muerte de Jesús, los discípulos obviamente entran en un desánimo, no saben lo que está pasando, como que
eso afecta realmente a los discípulos. Otro hecho histórico, la tumba de Jesús fue encontrada vacía poco después de su sepultura. Vuelvo al punto que comentábamos antes, no se habla aquí en ningún aspecto de que Jesús resucitó. Estamos hablando de hechos históricos. Entonces, después de que es muerto, después de que es sepultado, se encuentra la tumba de Jesús vacía poco después de su sepultura. Ahora, los discípulos tuvieron experiencias que creían que eran apariencias reales del Jesús resucitado. Es decir, los discípulos experimentaron ciertas situaciones donde ellos creían realmente haber visto a Jesús físicamente resucitado. No una alucinación, no una, no una visión, no un sueño, simple y sencillamente lo vieron resucitado. Entonces, eso es otro de los puntos importantes que destaca Habermas. Debido a estas experiencias, las vidas de los discípulos fueron completamente transformadas. Incluso estaban dispuestos a morir por su creencia. Obviamente, esto empieza ya a soportar estas experiencias que tuvieron los discípulos, de que vieron a Jesús resucitado, que vieron al Jesús después de muerto. Si se acuerdan, antes veíamos que estaban desanimados. Esto los llena de su ánimo, los llena de energía, los llena de vida otra vez, y sus vidas son completamente transformadas debido a esto, a tal nivel que estaban dispuestos a morir por su creencia. Esto es importante porque definitivamente no hay nadie que esté dispuesto a dar su vida por una mentira. Por muy bien pagada que esté, a final de cuentas la vida es la vida y nadie va a estar dispuesto a morir por algo que se inventó. Entonces, el hecho de que lleguen los discípulos a estos niveles, obviamente, ya habla de la convicción que había. La proclamación de la resurrección tuvo lugar muy temprano, desde el comienzo de la historia de la Iglesia. Aquí nos estamos yendo otra vez al primer siglo, cuando empieza ya la proclamación de la resurrección. No es algo, como de repente dicen algunos, que se inventó en el siglo III con los concilios y demás para darle más impacto a la fe cristiana. No. Esto lo vemos desde el principio, desde que empezó la Iglesia, y esto fue obviamente desde el siglo número 1. Es decir, desde el principio ya se hablaba de la resurrección. El testimonio público de los discípulos y la predicación de la resurrección tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén, que es donde Jesús había sido crucificado y enterrado poco después. ¿Por qué es importante este punto? Este punto es importante porque, entre otras cosas, permitía que si había alguna discrepancia en esto, se la pudieran demostrar a los que estaban predicando esto de la resurrección. Esto empezó en Jerusalén, esto empezó ahí mismo. Había sido crucificado y muerto, la gente lo había visto morir. No nada más los discípulos vieron morir a Jesús, mucha gente lo vio morir. Ahí estaba la tumba vacía que habíamos visto también. Entonces todo esto, bueno, toda la gente vio que fue enterrado. La gente supo lo que había sucedido. Los que estaban ahí sabían lo que había pasado. No es algo que les hubieran contado, ellos lo vieron. Y ese testimonio público al principio de la resurrección tuvo lugar en esos lugares donde fácilmente hubieran podido desmentirlos. ¿Por qué? Porque estaban en el lugar de los hechos y cualquier mentira se hubiera podido demostrar de una u otra manera, lo cual no sucedió. El mensaje del Evangelio se centró en la predicación de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces también lo estamos viendo que desde el principio ese es el mensaje del Evangelio. Esto no se agregó en una parte de la historia de la Iglesia, simplemente esto está desde un principio también. El domingo fue el día principal para reunirse y adorar. Entonces, esto también es un dato histórico que a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido, pero es uno de los datos históricos que el señor Habermas pone como los 12 puntos. Santiago, hermano de Jesús y escéptico antes de este tiempo, se convirtió cuando creyó que también vio a Jesús resucitado.
Entonces aquí estamos viendo una persona que ni siquiera había sido discípulo, que ni siquiera había considerado creer en Jesús, que era escéptico a esto, después se convierte y también afirma haber visto a Jesús resucitado. Unos años después tenemos el muy conocido caso de Saulo de Tarso o Pablo, que se convierte a creyente cristiano debido a una experiencia que también creía que era una aparición del Jesús resucitado. Entonces aquí estamos viendo también, no nada más fueron los discípulos los que vieron al Cristo resucitado, no nada más fueron los que creían en él o los que lo habían conocido, los que habían escuchado su mensaje, los que empezaron a decir que se les había aparecido ese hombre que había sido crucificado y muerto, que había sido sepultado, a ellos también se les había aparecido este Jesús resucitado. Entonces, aquí estamos viendo ya los 12 puntos que el señor Habermas en su libro toca un poquito más a detalle, pero de todo esto hay información, de todo esto hay evidencia histórica que lo sustenta. Entonces, no es algo que estamos nosotros inventando, es algo que la evidencia histórica lo está apoyando. Ahora, ¿cuál fue la metodología que estuvo usando el señor Habermas? El señor Habermas empezó también a estudiar y se fue con gente escéptica, teólogos liberales y entre otras, conceden a 8 epístolas paulinas, que son las que escribió Pablo. Entre ellas están Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Filipenses, y ellos consideraban estos libros como libros históricos. Esto ya lo tocamos en la sesión donde tocábamos la historicidad del Nuevo Testamento. Ok, entonces aquí ya estos eruditos escépticos, ojo, están considerando estos libros no como una fuente de doctrina, no como libros sagrados, los están considerando como una base histórica confiable, junto con fuentes extrabíblicas y arqueología. Entonces aquí estos libros de la Biblia los ponen como un documento histórico. Y es importante tener en cuenta que aquí tenemos, entre los que hicieron esto, hay eruditos escépticos, escépticos al mensaje de la fe, escépticos a reconocer que estos son libros sagrados, escépticos a reconocer que esto viene por parte de Dios. Lo que ellos reconocen es que estos son libros que sí tienen una base histórica, un fundamento histórico que es digno de tomar en cuenta. Entonces, aquí lo estamos nosotros teniendo en cuenta también. Ahora, el señor Habermas consideró alguno lo que él llama los hechos mínimos para la resurrección. Antes de entrar a este punto, quienes hicieron la lectura por ahí se acordarán que decía que de alguna manera esto es como un detective. Un detective tiene que empezar a ver las diferentes evidencias que hay y en función de la evidencia sacar una conclusión. Obviamente en función de esa evidencia pueden surgir diferentes teorías inclusive que se pueden contraponer unas con otras. Es muy probable que encontremos teorías diferentes a la hora de estar haciendo una investigación, pero obviamente a la hora de estar examinando esta evidencia, tenemos que llegar a la conclusión de cuál de esas teorías es la más factible. Y es a donde vamos a ir dirigiendo el caso de la resurrección. Los hechos mínimos de los que habla el señor Habermas. El primero, ya lo hemos mencionado, es que Jesús murió por crucifixión. Este es uno de los hechos mínimos para lo que es la resurrección. Y obviamente tiene que ser uno de estos puntos porque para que haya resurrección, Jesús tuvo que haber muerto. Segundo hecho, también ya lo hemos comentado por ahí, sus discípulos creyeron haber visto a Jesús después de su crucifixión. Y volvemos al punto, aquí es simplemente ellos dijeron haberlo visto. El tercer hecho es la conversión de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, perseguidor de aquellos que decían haber recibido esto, haber visto esto. Él también se convierte, es otro de los hechos mínimos. Santiago, que ya lo comentamos, medio hermano de Jesús, se convirtió a lo que es el cristianismo. Ok, entonces ese es el cuarto hecho mínimo.
Y el quinto, no necesariamente están, por así decirlo, en orden cronológico, pero es otro de los hechos. La tumba de Jesús fue encontrada vacía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos, esto es lo que son los hechos mínimos y son hechos que están demostrados históricamente. Todo esto que estamos viendo aquí tiene su demostración histórica. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Lo que seguiría es empezar a ver cuáles son las opciones que tenemos, las teorías alternativas que pudiéramos tener para llegar a una conclusión. Bueno, esto también, toda esta información, como les digo, está en el libro Evidencia a favor del Jesús histórico. ¿Qué teorías alternativas hay de la resurrección de Cristo? Bueno, una de ellas es la teoría del cuerpo robado. Esta la encontramos inclusive en la Biblia. Vemos de que el cuerpo fue robado por los apóstoles y lo escondieron, y hay gente que apoya esta. Hay una teoría que le llaman del desmayo. Es una teoría en la que nos dicen que lo que pasó realmente fue que Jesús no se murió. Jesús no murió, simple y sencillamente Jesús se desmayó, tuvo un desmayo, y a la hora de estar en la tumba fría, la tumba fría lo ayudó a reanimarse, se levanta y se va caminando. Obviamente tiene algunos detalles que no sería difícil explicar, como es que un hombre que ha sufrido tanto va a tener esa fortaleza y demás. Teoría de la tumba equivocada. Eso quiere decir que lo que pasó fue que las mujeres y los apóstoles todos llegaron a una tumba que no era la de Jesús, la vieron vacía y consideraron que eso estaba mal, y que Jesús había resucitado. Y entonces, como estaban ellos equivocados, ahí nació lo que es el cristianismo. Y obviamente, pues no, o sea, no explica muchas de las cuestiones que hemos visto como los hechos mínimos. Teoría de las visiones, que son alucinaciones, que es decir, que los apóstoles y todos los que vieron a Jesús posterior a su crucifixión y su muerte y sepultura, fueron alucinaciones, fueron cosas que vieron, lo cual tampoco se presta mucho porque pues, es difícil tener alucinaciones colectivas. Gente que no tenía nada que ver con Jesús lo vio, caso de Pablo, por ejemplo, y demás. Y tenemos muchas otras teorías. Por ahí hace poquito se comentaba una teoría del hermano gemelo, y por ahí alguien compartía por ahí en alguno de los chats que el hermano gemelo inclusive era japonés, una cosa así. Entonces hay infinidad de teorías. La cuestión es la evidencia histórica que hay detrás de todas estas teorías. Inclusive hay hasta las teorías de los ovnis. Hay quienes también nos han dicho que lo que pasó fue que vinieron los ovnis y se llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí estamos conscientes, hay muchas teorías. La cuestión es que estas teorías puedan soportar en un escrutinio en lo que es historia, un escrutinio en lo que es evidencia de todo esto, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los factores usados para probar una hipótesis histórica? Y esto que vamos a ver es una metodología científica, así es como lo hacen los historiadores. Bajo este proceso entran todas las diferentes hipótesis que son históricas. La fuente de esto está en el libro de Fe Razonable, se encuentra específicamente en la página 244. Entonces, el primer punto, son 7 puntos los que vamos a ver, que son los factores que se usan para probar una hipótesis histórica. El primero es que la hipótesis, la que estamos presentando, junto con otras declaraciones verdaderas, debe implicar declaraciones adicionales que describen datos presentes y observables. ¿A qué nos referimos con datos presentes y observables? Por ejemplo, la tumba vacía es un dato que era presente y era observable. Todo lo que hemos estado nosotros viendo como hechos mínimos son datos que son observables, es algo que se pudo observar y que aparte se documentó. La hipótesis debe tener un mayor alcance explicativo, es decir, implica una mayor variedad de datos observables que las hipótesis rivales. Entonces, tenemos que empezar a ver todas las hipótesis que ya tenemos.
Vamos a tomar, por ejemplo, la resurrección. La resurrección, considerándola como una hipótesis, debe de tener un mayor alcance explicativo a las demás hipótesis que pudiera haber. Tomando por un ejemplo, el de que Jesús, su cuerpo fuera robado. Eso explicaría muy bien lo que es la tumba vacía, pero no explicaría el hecho de que lo hayan visto después de esto sus apóstoles, sus discípulos, gente como Pablo, que lo vieron después de esto. Eso no explicaría esa hipótesis a final de cuentas. Entonces aquí tenemos que empezar a ver que tenga un mayor alcance explicativo, que la hipótesis que estamos presentando puede explicar de mejor manera todo lo que se ha presentado como evidencia, que es lo que estamos viendo. La hipótesis debe tener mayor poder explicativo, es decir, hacer que los datos observables sean más probables que las hipótesis rivales. ¿A qué nos referimos con los datos observables sean más probables? Vamos a tomar el caso ahora, por ejemplo, de que dicen de que fue un desmayo el de Jesús y que Jesús se reanimó con la tumba fría. ¿Es probable que esto haya sucedido? Si nos preguntamos en serio esto, con los romanos, que eran unos expertos en matar, era su chamba. Ellos podían reconocer un cuerpo muerto de inmediato sin tener mayor problema. Aparte de la maltratada que le dieron a nuestro Señor, obviamente esas hipótesis a la hora de querer caer en este punto empiezan a declinar. Y eso sin considerar que también no podría explicar otras situaciones como es la aparición de Jesús posterior, como es el cambio de estado de ánimo de sus seguidores. La hipótesis debe de ser más plausible, es el punto 4, es decir, estar implicada por una mayor variedad de verdades aceptadas y su negación implicada por menos verdades aceptadas que las hipótesis rivales. Es lo mismo que hemos estado viendo, que sea más posible que pueda ser que las demás, que tenga más posibilidades, viéndolo así, que haya sido de esa manera que como cualquiera de las otras hipótesis. El quinto dice, la hipótesis debe de ser menos ad hoc, es decir, incluir menos suposiciones nuevas sobre el pasado que ya no estén implícitas en el conocimiento existente que las hipótesis rivales. Aquí a lo que nos queremos referir es que no haya cuestiones de suposiciones que no están ahí en la evidencia, cosas que están agregando de repente como un factor adicional. Teorías por ejemplo, la de los ovnis y demás, tiene demasiadas suposiciones que no pueden ser demostradas de ninguna manera, por citar un ejemplo. La hipótesis debe de ser desconfirmada por menos creencias aceptadas que por hipótesis rivales. Es decir, cuando hablamos de creencias aceptadas, es de lo que nosotros contra lo que nosotros pudiéramos medir precisamente nuestra hipótesis y poderlo nosotros demostrar sin que entre en esto en conflicto. Es decir, que no la desconfirmen otras creencias que son aceptadas en el medio. Caso de la resurrección, es interesante ver que inclusive los judíos, y eso lo van a poder ver en sus lecturas, los judíos tenían otro concepto de la resurrección. ¿Los judíos creían en la resurrección? Sí, pero los judíos creían en la resurrección en el tiempo postrero, ya al final de los tiempos, no en una resurrección en ese momento. Entonces, ahí es donde estamos viendo este tipo de situaciones. Y la última, dice, la hipótesis debe exceder a sus rivales en el cumplimiento de las condiciones 2 a las 6, que ya las revisamos, de que hay pocas posibilidades de que una hipótesis rival, después de una investigación más exhaustiva, y aquí cabe mencionar objetiva también, la supere al cumplir estas condiciones. Aquí lo único que nos está diciendo este último punto es que a la hora de analizar todas las hipótesis, ver cuál es la que tiene menos o la que tiene más posibilidades de ser la hipótesis que explique estos hechos. ¿Okay? Ahora, regresando con el señor Gary Habermas. Como nosotros vimos, el señor Gary Habermas hizo un estudio muy profundo, un estudio
con muchísima evidencia, un estudio que tiene mucho soporte de varias áreas y al final de cuentas lo que él concluye es lo siguiente: los escépticos deben de proporcionar más que teorías alternativas a la resurrección, deben proporcionar evidencia, pero evidencia del primer siglo para esas teorías. Es decir, no se trata nada más de suponer, de decir lo que pasa es que, y aventar una teoría, sino simple y sencillamente, ok, si vas a lanzar una teoría, también empieza a juntar toda la evidencia a partir del primer siglo para sustentar la teoría, es lo que nos dice él. Chris Dupont, por ahí varios de ustedes lo conocen, hace no mucho puso este post, dice: la evidencia de la resurrección, obviamente de Jesucristo, creo yo, el señor Chris Dupont, está más allá de la duda razonable. Esto significa que el cristianismo es verdad porque la resurrección ocurrió y puede ser verificada por la historia. Esto es algo que dice Chris Dupont, y algo de lo que vimos aquí es precisamente esto. Bueno, es un comentario de John Owen. La fe en la segunda venida de Cristo es suficiente para sostener las almas de los creyentes y darles un consuelo satisfactorio en todas las dificultades, pruebas y angustias. Es un comentario de John Owen, y ahorita voy a detener tantito la presentación y vamos a platicar de esto que he comentado y vamos a ver qué implica justamente la resurrección histórica de Jesús. Déjenme dejar de presentar. Ok, déjenme ver rápidamente los comentarios. Estoy viendo que como que tuvieron problemas para ver la pantalla. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí de lo que vimos? ¿Qué les pareció la información? ¿Qué les parece esa última filmina que veíamos que dice que precisamente cuál es la importancia de la evidencia histórica, de demostrar históricamente lo que es la crucifixión? Sí me gustaría escuchar los comentarios. ¿Cómo ven? Alex. Sí, hermano Sergio, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, bien. Bien, el punto es de la importancia de la evidencia histórica. Yo creo que es crucial en este momento. De entrada, como decían como las notas estas, ya de entrada nosotros tenemos que enfrentar la negatividad del oponente a que crea en la existencia de Jesús. Es decir, ese ya es un hecho con el que estamos, casi lo tomamos como una realidad del argumento del oponente. Es decir, dice, para comenzar, compruébame que Jesús existió. Y segundo, cuando vamos nosotros a utilizar la Biblia como un documento válido y creíble y que soporta nuestra fe, entonces se descalifica aún más ese debate, porque dicen ni la Biblia tampoco es confiable, es un documento que tiene muchos errores, hay mucha manipulación, no es creíble. Entonces, cuando se confronta y se deja de lado más bien estos elementos que para nosotros son importantes, pero nosotros hacemos argumento, digamos, tomamos mano de lo que son argumentos históricos, es decir, que la historia lo ha aceptado, independientemente de la teología o de la religión. Entonces, un par de veces me ha tocado a mí confrontar esto, y no con gente adulta, sino con jóvenes. Y esos son los que más informados están y están al corriente de su propia doctrina, es decir, de las cosas que el relativismo está pregonando. Entonces, con ellos hay que confrontarles más con hechos históricos. Y eso creo que, y como decía el documento, tenemos que comenzar sobre una base firme, es decir, un fundamento, algo real, algo que
no sea rebatible, es decir, que la historia lo ha demostrado. Apartemos la Biblia, no existe, hay solamente historia secular. Y eso es lo que vamos a esgrimir aquí para sustentar primero la existencia de Jesús y luego los 3 puntos, ¿no? Que murió, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, yo le considero que es fundamental y claro, luego el soporte de cada uno de los argumentos con las evidencias y que las evidencias sean verificables y sean comprobables. Eso nomás, hermano, gracias. Okay, gracias. Sí, acordémonos que, por ejemplo, cuando vimos la sesión de la historicidad del Nuevo Testamento, fue precisamente para tener ese tipo de herramientas, porque si van a descalificar el el Nuevo Testamento como documento histórico, ¿bajo qué lo van a hacer? Porque a la hora que lo quieren cancelar como documento histórico, en automático tienen que cancelar cualquier otro documento histórico. Porque como documento histórico, como lo vimos en esa sesión, el Nuevo Testamento tiene mucho más soporte, inclusive que documentos históricos que ellos quieren tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué no tomarlo? Insisto, no como un documento inspirado, no como la palabra de Dios, sino como un documento histórico, y tiene muchísimo sustento. Y precisamente por eso, cuando se diseñó este curso, vimos primero esa parte y después vemos esta para que veamos que vamos en ese orden. O sea, ya de alguna manera ya vimos la historicidad del Nuevo Testamento, y aquí estamos viendo ahora que también esto de la resurrección se puede apoyar históricamente. Gracias, Alex. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Qué les pareció la información? Sale, si quieren, mientras, déjenme, me regreso a la presentación ya para decirles de qué se trata la sorpresita que creo que les va a gustar. Nomás que encuentre, aquí está la presentación. Ok. Aquí nos habíamos quedado. Ok. Bueno, libros del señor Habermas. Les tengo una muy, muy buena noticia. Señor Habermas, entre otras cosas, tiene un lugar donde ofrece sus libros, algunos de sus libros, obviamente no todos, de manera libre. Y de hecho, de estos libros, 2 de ellos los voy a subir en un ratito más al Drive, que son precisamente el que dice Evidencia a favor del Jesús histórico. En PDF obviamente los van a tener ahí. Van a tener este libro de Evidencia a favor del Jesús histórico para que puedan revisar más a detalle todo lo que ya vimos en esta presentación. Y también vamos a ver, van a tener otro libro que se llama La singularidad de Jesucristo. En las primeras páginas de estos libros van a encontrar que estos libros son de libre acceso, e inclusive vienen las ligas para que ustedes puedan ubicar específicamente estos libros. Y de todas maneras, aquí en la parte de abajo, cuando tengan estas filminas, van a tener acceso a la liga donde están todos los libros del señor Habermas. Como les digo, no todos están de acceso libre, pero hay muchos que están de acceso libre. La mayoría están en inglés. A lo mejor eso puede ser un poquito de problema para algunos, pero hay información, y es información valiosa. Y también van a encontrar los libros que no son de libre acceso para que los puedan conocer cuáles son, de qué hablan, y tener un poquito más de información. Entonces, a través de esta liga van a tener acceso a toda esa documentación, a toda esa información, y de entrada ya, en un ratito más, en el Drive, Se fue el van a audio. tener estos dos. ¿Mande? Que se fue el audio por un momento. Ah, se fue el audio, perdón. Bueno, no sé desde cuándo se fue, pero bueno, les repito, el señor Habermas tiene un sitio donde tiene libros de libre acceso. El sitio se lo estoy poniendo en la parte de abajo, dice ahí, le dan clic ahí en la parte de abajo y se van, pero de entrada van a tener estos 2 libros, los voy a subir en un ratito más al Drive para que los vean por ahí, los puedan descargar. Uno es el de Evidencia a favor del Jesús histórico, que es el que usamos precisamente para mucha de la evidencia que presentamos aquí. Obviamente aquí la vimos muy por encimita. En el libro van a poder encontrar el detalle más a fondo. Y el otro se llama La singularidad de Jesucristo. Entonces, esa era la sorpresita. Son 2 libros PDF, son de libre acceso.
En las primeras hojas van a poder ver que es de libre acceso y dónde los pueden inclusive descargar. Pero es una de las sorpresitas que les tenía. Y ya para cerrar, continuando en Primera de Corintios 15, habíamos empezado con Primera de Corintios 15, 14, este es Primera de Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. A final de cuentas, la demostración de la resurrección. Ok, déjenme ver, yo escuché bien todo. Híjole, hablo español. Se traducen con Google, sí, también. Pero sí, les digo, van a tener información ahí del señor Habermas. Inclusive hay libros que no están totalmente ahí, hay partes de libros, casi todos están en inglés, pero créanme, es información muy valiosa, muy buena información que podemos nosotros usar para seguirnos preparando, para seguir profundizando más en temas como este. ¿Ok? No sé si hay algún comentario adicional, algo que quieran comentar antes de pasarle la batuta a intelectuales teístas. Bueno, antes de pasarle la batuta, inclusive voy a orar, pero antes de todo esto, ¿algún comentario, duda, queja, sugerencia? Yo tengo como 4 libros de él. Ok. Entonces, ¿Y qué tal? Si quieres te los puedo pasar, no sé. Mientras no tengan problemas con derecho de autor, yo no le veo problemas. Pero acuérdense que hay que respetar todo lo que son derechos de autor. Estos libros, como les comento, son de libre acceso. Inclusive en las primeras hojas van a ver que dice que son de libre acceso y que vienen inclusive de donde los puede uno descargar. Yo les estoy ahorrando un poquito la descarga, ya nada más se meten al Drive y ya los van a tener ahí directamente. Pero en la liga van a encontrar mucha información de este amigo Habermas y es información muy buena. ¿Algún otro comentario? Bueno, quería comentar de que este tema justamente lo habíamos estado tocando en los jóvenes de nuestra iglesia, porque venimos haciendo algunos temitas de apologética con ellos, los sábados tenemos como que conversatorios. Justamente habíamos tocado la resurrección de Cristo y habíamos visto esos argumentos en contra que sostienen en contra de la resurrección de Cristo. También tengo como que un manual por ahí sobre este tema. Muy buenos los datos históricos justamente que son elementales para este caso, así como nos estaba diciendo también el hermano Alex. Así que bravas son los libros que nos están compartiendo, muchas gracias, me van a servir. y gracias por la clase. No, pues un placer. No, y de veras hay que seguirnos preparando y de veras este señor Habermas tiene muchísima información y realmente que alguien le llegue al nivel de información que tiene algún escéptico está muy difícil, la verdad. O sea, el soporte que tiene es bastante impresionante. Ok, bueno, pues vamos entonces a orar para pasarles ya el tiempo a intelectuales teístas.